Blanco vestido bañado de luz.
la noche jamás existió. Es la ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con Él. Todo lo que ha preparado Jesús es para mí, es para mí. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, no viviré con mi Salvador. Oh, cuán preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad, estando libres de preocupaciones, libre de afanes y gran ansiedad. Tendremos parte en el júbilo aquel en que mil voces alaban a Dios. Padre, ayúdame a ser vencedor. Es mi oración, es mi oración. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, no viviré con mi Salvador. Cosas hermosas tendremos que ver en las regiones más altas del sol, cuando abandone el río la ribera y mis tesoros reciba de Dios. Bello país donde no hay que morir, dulce refugio de santo color, bello lugar donde no hay que sufrir, casa de amor, casa de amor. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, no viviré con mi Salvador. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él.
Cortaron madera, hicieron una cruz para mi Salvador. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Él la carreó la cruz, por el camino sufrió Jesús. Mas Dios le dio gracia subir al madero por mí y por ti. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Delante de Pilato Jesús fue llevado como un malhechor. Pilato mirando hacia Jesús le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Yo soy, dijo el Señor Jesús. Mi reino es eterno, no es de este mundo, de aquí yo no soy. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Vestido de púrpura, corona de espinas le pusieron a él. En la mano derecha le pusieron una vara para azotarle a él, diciendo a él así: salve rey de los judíos. Escupieron en su rostro, con fuerza le pegaron, mas él no gimió. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Y cuando llegaron allí en el Calvario, no fue a descansar. Acostaron al maestro y allí por la cruz empezaron a clavar. Allí el Señor traspasado quedó, de dolor y agonía sufrió. A las 3 de la tarde entregó su espíritu y allí expiró. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por una oportunidad más para continuar estudiando la palabra. Y estamos en los últimos versos del capítulo número 1 del libro de Números. Vamos a volver a leer desde el verso 51 al 54.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán. Y el extraño que se llegare, morirá. Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas, cada uno en su escuadrón, y cada uno junto a su bandera por sus cuadrillas. Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio. Y no habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Estuvimos viendo, hermanos, los extraños que estamos viendo como viendo al creyente individualmente y los peligros de permitir que ingresen cosas extrañas a nuestro corazón, a nuestra vida, y la necesidad de estar atentos para que ninguna cosa extraña entre en nuestro corazón o influya en nuestra vida. Bueno, ese es un extraño al cual debemos guardarlo individualmente en nuestro interior. Ahora vamos a verlo al extraño externo, como un conjunto, como un pueblo, como una congregación, que esto es más lo específico que habla acá. El levita debía conocer la ley de Dios para reconocer de inmediato cuando un extraño se acercaba. Podemos decir que visualmente era bastante fácil poder reconocer, o sencillo, vamos a decir, para no utilizar la palabra fácil, bastante sencillo reconocer cuando un extraño se acercaba, porque los levitas tenían una vestimenta especial, y esta vestimenta no se conseguía en cualquier lugar. Había gente exclusivamente que trabajaba para la confección de esta vestimenta, así que no podían conseguir fácilmente de otra tribu una vestimenta igual que la del sacerdote. Así que si el levita levantaba su cabeza y venía alguien vestida diferente, ya tenía que interceptarlo, ¿sí? Bueno, en lo espiritual tenemos que aprender, hermanos, a discernir cuando el hombre está vestido de Cristo. Tenemos que aprender a discernir para cuidarlo y para saber cómo tratarlo y para saber cómo guiarlo, Y también podría darse, no encontramos un hecho bíblico, pero podría darse que alguien tomara vestimenta, uno de la tribu de Rubén tomara una vestimenta levita. Que eso es lo que hoy ocurre en nuestro tiempo. Se hacen pasar, hombres que no son nacidos de nuevo, se hacen pasar como hijos de Dios. Y es acá, hermanos, que tenemos que aprender a discernir. Por ejemplo, hermano, que estoy seguro que muchas veces tuvimos la experiencia de que se presentan en nuestras congregaciones personas que sin saludarte y sin conocerte exhiben credenciales, títulos, recomendaciones y testimonios que han predicado por diferentes lugares del mundo. Bueno, porque quieren ocupar el púlpito, quieren ocupar y enseñorearse, quieren tener protagonismo, Yo hice tal seminario, yo hice tal estudio, yo tengo este título, y así quieren enseñorearse de la grey del Señor. Y ahí, hermano, tenemos que estar totalmente capacitados y tener la visión de Dios, porque muchas veces, vamos a decir mayormente, son extraños.
Puede ser que sea un nacido de nuevo, pero no es llamado por el Señor. No ha sido llamado por el Señor para servir en un lugar específico. Y debemos tener mucho cuidado, hermano, estar en constante comunión. Y como habíamos visto en el caso de Moisés, que el Señor nos muestre y nos guíe verdaderamente. Así como el levita, nosotros debemos detectar, hermano, quién es extraño. Esta es la causa, el no detectar cuando un extraño se acerca, es la causa de que la iglesia esté hoy en día como está, la cristiandad. Dice en el verso 51 que el extraño que se llegare morirá. Hermano, es la responsabilidad de los levitas que el que se acerca siendo un extraño no muera. Si nosotros, hermano, atendemos a que no entre doctrina errónea en el santuario del Señor, en la iglesia, hermano, vamos a cuidar tanto a la iglesia como también a ese extraño que se acerca, porque va a ser causa de destrucción para ambos lados, para el que se acerca como para el que va a escucharle, y para el que va a recibir la destrucción que trae el extraño. Debemos hacer guardia, hermano, ser vigilantes, tanto en el sentido externo como el que estamos viendo ahora, y como en el sentido interno que ya vimos, ya que el enemigo atenta contra la iglesia en ambas formas. El enemigo no solo quiere corromper el corazón de los siervos de Dios, hermanos, sino que también quiere dividir congregaciones, quiere destruir. Satanás quiere que las iglesias desaparezcan, quiere que la iglesia desaparezca. Cuando la iglesia sufre una división, hay daños externos muy graves, hermanos, muy graves. Vamos a mirar en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 3. Y vemos que Pablo también habló a Timoteo de esta manera. Este consejo para los levitas, esta orden, vamos a decir, para los levitas. También Pablo habló como a Timoteo como si fuera un levita. Capítulo 6, verso 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y en lo que se acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias y malas sospechas. Bueno, acá encontramos una de las características de un extraño. Vamos a prestar mucha atención en esto, hermano, porque, como dijimos, esta es una de las causas por la cual la cristiandad está como está, sumergida en la apostasía. Y nosotros debemos salir de la apostasía, tenemos que ser limpiados de la apostasía, tenemos que ser librados y guardarnos de la apostasía. Como primera característica notamos que no se conforma a las sanas palabras. Sanas palabras. En la versión antigua dice no asiente. Quiere decir que no se conforma o no está de acuerdo. ¿Sí? No está de acuerdo. ¿Por qué? Porque no le parece que le pueda producir un beneficio para él. Entonces es allí que se sueltan inventando doctrinas. Inventan doctrinas o toman doctrinas de hombres que no vienen las sanas palabras. Tergiversa la palabra de Dios a su conveniencia. La sana palabra siempre nos muestra nuestra incapacidad y nos muestra nuestra necesidad de depender de Cristo. Y la vieja creación no
rechaza al Señor Jesús. Y todos estos hombres que andan conforme a la vieja creación quieren andar independientes del Señor. Por eso dice, continúa diciendo, a la doctrina que es conforme a la piedad. No se conforma, no está de acuerdo a la doctrina que es conforme a la piedad. Esa es nuestra segunda característica. La doctrina que es conforme a la piedad, que está basada en la piedad. Se refiere a la sana doctrina de la gracia de Dios. La sana doctrina, hermano, caracteriza una sencillez, la sencillez del Evangelio, presentando la misericordia y la gracia de Dios. Y estos hombres quieren sustituir esto por sus propios pensamientos e ideas. La piedad nos habla de Cristo mismo. Él es la piedad. Él es la piedad. El misterio de la piedad se basa en que Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Vamos a leer primera de Timoteo. Perdón, hermano, segunda carta de Timoteo. Bueno, hermano, este pasaje vamos a dejar para después porque se me perdió este pasaje, hermano. ¿Sí? Es donde habla del misterio de la piedad. ¿Sí? El misterio de la piedad. Que bueno, ahora con la ayuda del Señor vamos a buscar bien después porque lo perdí, hermano, lo tenía acá. Vamos a continuar en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Y luego de que vemos que el hombre o estos falsos maestros no se conforman con la doctrina de la piedad, dice es hinchado, o en la versión más moderna Pablo continúa diciendo está envanecido en el verso 4. Está envanecido. Esto quiere decir que está vacío. ¿Cuándo el predicador está vacío? Cuando piensa en sí mismo, quiere provecho para sí, y también estimula a que los oyentes piensen en sí mismos. Una de las características en el evangelio apóstata de hoy es: tú eres un campeón, o tú puedes, tú eres un campeón. Dios vio algo bueno en ti, dicen. Dios vio algo bueno en ti, por eso tiene preparado un plan para ti. Y la gracia de Dios, Pablo dijo, verdaderamente la gracia de Dios se manifestó, dice. Grande es esta gracia, dice, porque es para los pecadores, del cual yo soy primero. Verdaderamente lo que vio Dios en el hombre fue su incapacidad para acercarse a Dios, su incapacidad para ser salvo. Por eso es que Cristo murió por nosotros, hermano, porque éramos incapaces. Todo lo contrario, Dios vio todo lo malo que había en nosotros. Por ejemplo, podemos leer en Romanos capítulo 3, la radiografía del hombre sin Cristo. Todo lo malo. Entonces Dios dijo, injusticia nomás reina en el hombre, pero yo le proveo la justicia. Aparte de la ley, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y estos están envanecidos, hermano, porque buscan provechos para sí, buscan provechos individuales y estimulan que cada uno busque lo suyo propio.
Alguien extraño quiere entrar al santuario para sacar provecho para sí. No se conforma con la voluntad de Dios. Y otra de las cosas, por ejemplo, es que no se conforma con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios escogió para el pueblo, para que el pueblo tenga comunión con Él. Vamos a ver más adelante cómo, por ejemplo, encontramos a Coré, que él no se conformó con las sanas palabras, ni la doctrina que él conforma a la piedad. Porque como estamos viendo, Aarón es figura de Jesucristo, y Coré rechazó que Dios estableció que Aarón sea el mediador, el sumo sacerdote entre Dios y el pueblo. Y bueno, así, hermano, también en este tiempo podemos notar cómo hay muchos, incluso hermanos, que entran encubiertamente para descalificar a los obreros, para entorpecer la obra del Señor, y andan trabajando por debajo silenciosamente para entorpecer el lugar que Dios ya puso a los santos para trabajar. Eso hace un extraño, hermano. Causa destrucción para sí y para los oyentes. Vamos a mirar el caso del primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 y 17. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 y verso 17. Y vamos a notar a dos extraños que entraron al tabernáculo. Pero el caso de estos es que ellos sí eran levitas. Encontramos acá a los hijos de Elí. Capítulo 2, verso 12 y al verso 17. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Habíamos distinguido que uno de los requisitos para poder reconocer a los extraños es tener discernimiento o pedir a Dios sabiduría, hermanos. Bueno, estos hijos de Elí, ya la palabra nos dice que eran hombres impíos. Impíos es estar contrario a la piedad, ¿sí? Así que no se conformaron a la doctrina de la piedad. Y dice que no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía que sacrificaba. De carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón, quemen luego el cebo hoy y después toma tanta como quisieres, él respondía, no, sino ahora la has de dar. De otra manera, yo la tomo por fuerza. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Esto que encontramos acá, hermano, es muy grave, muy grave. Ellos tomaban de las ofrendas de Dios, no les interesaba nada del servicio. Ellos solo querían sacar provecho para sí mismos. Y vamos a notar, hermano, esto que es muy particular porque la palabra resalta claramente. Hacían que los criados tomaran carne cruda, ¿sí? La carne sin asarse.
sin que se queme completamente. Y esto sí iba en contra totalmente de la voluntad de Dios. Las prácticas, como dice ahí la costumbre, las prácticas de los sacerdotes estaban totalmente fuera del orden divino. En el libro de Levítico, el libro guía del sacerdote, encontramos las instrucciones concernientes a las ofrendas que eran explícitas. Decían: quemad toda la grosura. La grosura habla de la santidad interior de Cristo, de su pureza, la cual solo Dios podía apreciar. El tomar la carne de la olla por la fuerza o requerirla cruda, entonces, mostraba que los hijos de Elí no tenían ninguna comprensión de los sacrificios en relación al verdadero sacrificio que era Cristo Jesús, y que rechazaban la provisión de Dios, la manera en que Dios estableció. Entonces, espiritualmente esto significa que rechazaban la pureza y la santidad del Señor Jesús. Si el hombre rechaza que Cristo es santo, que Jesús fue santo y es santo y puro, entonces está rechazando al Salvador. Mostraban un desinterés, irreverencia y un total desprecio, hermano. Así estos hombres solamente eran adoradores externamente, en la apariencia. Eran adoradores o servidores o ministros, pero solamente de manera externa. ¿Por qué? Porque tenían la vestimenta, porque pertenecían a la familia levita, pero ellos no servían a Dios en espíritu y en verdad. No servían a Dios en espíritu y en verdad. Y abiertamente, hermanos, se engordaban con las ofrendas del pueblo del Señor. Abiertamente, públicamente, esto todo el pueblo lo veía. Era una pena, una desgracia. Todo el pueblo era, las consecuencias de esta actitud de estos hombres repercutía en el pueblo. El pueblo andaba totalmente fuera de la comunión de Dios porque sus servidores estaban totalmente fuera de la comunión con el Señor. Es como si ese puente, justamente sacerdote o pontífice, ese puente que nos lleva de un lugar a otro a estar en comunión con Dios, ese puente dirigiera al abismo. Estos hombres no mediaban con nadie, no estaban llevando al pueblo con nadie, no le estaban llevando a Dios a estar en comunión con Dios. Hermano, encima tomaban y se engordaban con las ofrendas del pueblo con violencia, desafiando así a Dios mismo. Y así podemos ver cómo los predicadores, la mayoría de hoy en día, toman un verso, lo tergiversan y rápidamente ya están saltando para orar por las ofrendas y diezmos y ya piden, y cualquier verso que encuentran en la palabra lo asimilan con pedir dinero. Piden dinero, y cualquier profecía y revelación que ellos dicen, que ellos se proclaman, ya rápidamente traen carne cruda. Carne cruda. Ellos simplemente quieren comer nomás, hermano. No les interesa qué es lo que comen. Así estos hombres no estaban interesados en comer carne cocida. ¿Por qué? Para empezar, que la carne cruda daña la salud. Y obviamente, hermano, esto dañaba a los servidores y también al pueblo. Por eso, hermano, que debemos atender qué carne estamos tomando y qué carne estamos presentando. La carne cruda es no presentar a Cristo cocido. Presentar a un Cristo muerto, lo arrancan de la cruz antes de que diga consumado es. Presentar la carne cruda es arrancar a Cristo antes
de que diga consumado es, y así se lo ofrecen a la gente. Antes de que Cristo haya muerto, es como que Él se haya bajado de la cruz y no haya consumado la obra. Debemos presentar a Cristo como el apóstol Pablo enseñó, hermanos, a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, bien terminada la obra. Cristo nos salvó, nos santificó, nos justificó, nos predestinó, nos glorificó, dice la palabra. Bien asado el cordero debemos presentar. ¿Por qué Dios dio la orden que la cena de la liberación de Israel ante Egipto debía el cordero ser asado completamente? Por ahí vemos un significado bien claro. A Cristo debemos comerlo por la fe con toda su obra. El cordero debía ser bien cocinado, no debía quedar nada en la mesa. Toda su palabra, las hierbas amargas también. La gracia de Dios debemos tomar la salvación, su obra en la cruz, el sufrimiento de Cristo y su poder de santidad. Todo debemos recibir, las exhortaciones, las correcciones, todo lo que encontramos en la palabra, bien trazada para nuestro alimento, bien cocido, hermano. Bueno, en el verso 4 de primera carta de Timoteo, capítulo 6, volvemos. Encontramos otra característica, hermanos. ¿Sí? Otra característica que dice, nada sabe. Nada sabe. Por eso es que no debemos dejar entrar a un extraño. Un extraño nada sabe. No podemos dejar entrar a que ocupe un lugar a alguien que nada sabe. Porque en lugar de beneficiarlo, hermanos, los vamos a ayudar a que caiga en destrucción rápido. ¿Qué pasa cuando los hermanos no fueron llamados por el Señor ni capacitados aún y ocupan un lugar? Bueno, hermano, Satanás lo toma como blanco y lo ataca con mayor dureza, y su vida va a ser un caos. Por eso, si dejamos a alguien que no tiene discernimiento, que ocupa un lugar que no fue llamado por el Señor, hermano, es solo para destrucción y no para edificación. Los obreros tienen que entender esto, hermano, y cuando vamos a trabajar para la obra y el servicio de la congregación de los santos, los hermanos, tenemos que tener cuidado y discernir, hermano, todas estas cuestiones, porque podemos hacer algo que no sea para edificación, sino que sea para destrucción, para que un hermano tropiece. Tenemos que aprender a hacer diferencia, hermano, y a discernir cuando Dios está capacitando, cuando Dios llama, y cuando Dios está trabajando con los hermanos. Bueno, otra característica que nos presenta, dice, enloquece o delira. Esto quiere decir que habla cualquier torpeza, cosas incoherentes que carecen de sentido común. Y esto vemos totalmente en los falsos profetas de hoy, hermanos. Van totalmente en contra de la palabra de Dios. Totalmente en contra de la palabra de Dios. Y ponen en un púlpito a un hombre vestido de payaso, maquillado, y empieza a hacer chistes y delira, hermano. O encontramos a un comediante, a un humorista dando enseñanzas y solamente entretiene a los oyentes. Están presentando carne cruda, no carne cocida. Así se contamina el creyente, ¿sí?, por la entrada de un extraño. Y así, hermanos, vamos a ver que esta porción en Timoteo continúa, que nos apartemos. En el verso 5 dice, apártate de los tales.
Dice que estos hombres tienen la piedad por granjería. ¿Sí? Imagínense, hermano, el cuidado que tenemos que tener, ser serios verdaderamente y cumplir con la guardia del tabernáculo. En la nueva creación todos tenemos esta responsabilidad. Como vimos, el aspecto interno y el aspecto externo, el aspecto individual y el aspecto como cuerpo, como iglesia. ¿Sí? Y no dejemos entrar en el santuario de Dios. Tenemos que cuidarnos, detectar y, hermano, tenemos que aprender que la gracia de Dios se debe extender y en ello podemos ser partícipes conociendo a Dios. Hermano, mucha bendición vamos a hacer si ayudamos a los hermanos en su tiempo, en el tiempo de Dios, ayudarles a que aprendan a diferenciar el tiempo de Dios para el servicio. Debemos ser guardianes, custodios, vigilantes, defensores de la verdad como sacerdotes espirituales. Bueno, en Efesios 6 encontramos la armadura del creyente y entre eso está la espada, hermanos. Pero si uno no sabe utilizar la espada para la batalla, podríamos decir que es mejor que no la tome o que no la desenvaine. Imagínese un soldado novato que nunca agarró la espada y sale a la guerra. Lo primero que podría llegar a ocurrir es que al intentar desenvainar ya se va a cortar solo, porque no va a tomar de la vaina, sino que va a agarrar con su mano inhábil, se va a cortar, va a tomar el filo. Y así, hermano, podemos decir, si a un niño de 2 años le damos un cuchillo de carnicero para que juegue, es muy probable, podemos decir un 95%, que se va a dañar, se va a cortar. Por eso, hermano, que dice tomad la espada del Espíritu. Tenemos que aprender a tomar la espada. Como levitas espirituales tenemos que aprender a tomar la espada, agarrarla, tomarnos por la fe, comprenderla, estudiarla y que esa palabra produzca fruto en nosotros. Abrir nuestro corazón, creer esa palabra. Tenemos que estar preparados. Debemos dejar a Dios que nos capacite por medio de su palabra para ejercer nuestra labor sacerdotal en la nueva creación. Hermanos, necesitamos pedir sabiduría a Dios. Fíjese, hermano, que por ejemplo, creo que la mayoría conoce que yo soy oficial de policía, y para llegar a ser policía, hermano, sea el área que uno tenga, tiene que pasar por una instrucción, tiene que pasar por un curso de instrucción, una escuela de capacitación, debe tener el temple preparado, se le debe preparar, hermano, debe conocer sobre leyes, debe saber utilizar un arma, debe aprender, hermano, debe conocer las partes de un arma y bueno, así también nosotros para el servicio, para que nuestro servicio sea eficaz, ¿sí? Para que nuestro servicio sea eficaz. Por eso, hermano, que el levita debía conocer la ley. Nosotros debemos conocer en la nueva creación la sana doctrina. Debemos aprender las sanas palabras del Señor Jesucristo y conformarnos con la sencillez del Evangelio. Tomándolo por la fe, eso va a producir fruto en nosotros y nos va a enseñar a amar. Nos va a enseñar a amar, hermano, la palabra. La sabiduría y el conocimiento son 2 virtudes esenciales para el levita. La Biblia hace diferencia en estos 2, hermanos. Una persona puede conocer mucho, pero le puede faltar la sabiduría.
para saber aplicarla. El conocimiento lo adquirimos a medida que vamos estudiando la palabra. Buscamos, examinamos, bueno, vamos meditando como ahora. Pero la sabiduría nos es dada por Dios. Es decir, la capacidad para aplicar el conocimiento en el tiempo y manera correcta nos es dado por Dios. Por eso Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, pídaselo a Dios. Esto debemos pedirle a Dios, debemos pedir a Dios que nos revele, hermano. Que somos conociendo, nos revele, nos haga comprender. Debemos buscar esto con nuestros corazones rendidos al Señor, hermano. Por último, vamos a mirar el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 10. Vamos a leer esta porción para terminar nuestro estudio hoy. El libro de Proverbios, capítulo 2, verso 10. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma. Qué hermoso, hermano. La sabiduría entra y queda guardada en tu corazón. Entra. Ahí notamos cómo Dios es el que pone la sabiduría en nosotros. Dice, la sabiduría entra en tu corazón. Y el conocimiento fuere dulce a tu alma. El conocimiento está ahí, lo aprendemos y queda ahí. Pero es la sabiduría que entra y transforma ese conocimiento que lo hace dulce para nosotros, hermano. Nos hace saborear la dulzura del conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Gracias a Dios vamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Bueno, la sabiduría acá, hermano, en Proverbios 2, verso 10, significa hábil de palabra o prudente. Y ciencia significa docto, saber o conocer. ¿De qué sirve ser docto o conocer sin ser prudente? ¿De qué sirve, hermanos? Tener un conocimiento, pero no somos prudentes, no lo sabemos aplicar. Por eso, hermano, que todo termina dependiendo de Dios. Necesitamos que Dios ponga su sabiduría celestial en nosotros. Así que un guarda en el santuario, un guarda del tabernáculo, debe conocer la ley de Dios y tener sabiduría para aplicarla. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura. Y que el Señor te dé entendimiento, le dice. El Señor bendiga ricamente, hermanos, y bueno, hasta acá el estudio de la palabra. Terminamos de esta manera el capítulo número 1 y con ayuda del Señor vamos a continuar en el capítulo 2. El Señor bendiga, hermanos. Vamos a terminar el programa con una alabanza, ¿sí? Amén.